que está al frente suyo solamente es un instrumento de Dios, solamente soy la boca de Dios. Dios usa en nuestras vidas para poder traer el mensaje al pueblo y a la nación. Amén. Amén. Quiero que en este momento, en este tiempo, me puedan ayudar con una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando, tomando el control de nuestros pensamientos, y Él sea derramando la sabiduría, y que Él pueda abrir todo el entendimiento de cada uno de nosotros para entender la palabra de Dios y el propósito de nuestras vidas. Amén. Amén. Vámonos de pie, amada iglesia, por favor. Amado Señor Dios Padre Todopoderoso, en esta mañana, Señor, me acerco y me presento delante de ti una vez más para darte las gracias, Señor, por este privilegio que me das para poder llevar tu palabra, Señor. Te pido que seas tú usando mi boca, tocando mis labios, Señor, para que una vez más haga una palabra, Señor, con poder y fuego, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda caer en una buena tierra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda transformar y renovar los pensamientos, amado Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control absoluto de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Para que seas tú, Señor, abriendo todo entendimiento en este día y derramando sabiduría sobre cada uno de nosotros, para poder entender y comprender los propósitos tuyos en nuestras vidas, Señor. Y también, amado Padre, en esta hora, Señor, queremos reprender todo espíritu de distracción, todo sueño, todo cansancio, todo conformismo, todo adormecimiento, toda bajeza espiritual, Señor, toda religiosidad en esta hora, Señor, sea atado y reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no tiene parte ni suerte en lugar en nuestras vidas. Porque siempre somos templo y morada de tu amado Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Gracias. Estuve meditando la palabra en esta semana acerca de Eliseo, Elías y Eliseo. Y me llevó a entender muchas cosas. Y quiero que también compartirles esto para que ustedes también puedan entender, o quizás Dios le pueda revelar algo más profundo que me pudo revelar a mí. Porque Dios nos revela de distintas maneras a cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Me siento a subir en el libro de Primera de Reyes 19:19. El título dice llamamiento de Eliseo. Y puse por título esta palabra, ¿no? Atiende a tu llamado y camina con la presencia de Dios, que pronto recibirás su unción. ¿Ven? ¿Qué puse? Atiende a tu llamado y camina con la presencia de Dios, que pronto recibirás la unción de Dios. Eliseo primeramente atendió a su llamado, luego caminó con la presencia de Dios y luego recibió la doble porción del espíritu que tenía Elías, que era esa unción de Dios. Amén, iglesia. Amén. Muy bonito esta parte que me llamó mucho la atención. Yo sé que le va a llamar la atención porque es palabra de Dios. Amén. ¿Encontramos todo? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando ver los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. Qué poderosa palabra, amada iglesia. Antes de que fuera llamado de Elías,
de Eliseo. Elías se encontraba, no sé si muchos hemos leído esta historia, se encontraba en el monte de una cueva, atemorizado con miedo. Pero Dios le dio una palabra, que se levantara, que no iba a estar solo, y que fuera a ungir a los reyes, y que ungiera, y que sea su sucesor Eliseo. Y Elías se levantó y comenzó a hacerlo y a obedecer lo que Dios le dijo. Y fue a buscar a Eliseo. Pero dice, mira cómo se encontraba Eliseo. Eliseo se encontraba, dice, arando la tierra, se encontraba en su trabajo. Él era un agricultor. Él estaba arando la tierra, pero dice en el versículo 20, dice, pasando en el 19, perdón, en el 19, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dice, pasando de él, echó su manto, dice. Y cuando habla acerca de manto, habla acerca de una autoridad y poder. En la costumbre, en la cultura hebrea, el manto era un símbolo de autoridad, poder y posición social. Pero en aquel entonces los profetas tenían ese manto, que tenían la protección. La protección simbolizaba la autoridad y el poder de Dios. La autoridad para poner bajo vuestros pies, como dijo el apóstol Pablo, a todo reino de las tinieblas, y tener el poder del Espíritu Santo y esa protección de Dios en nosotros como hijos suyos. Amén. Amén. Y esa cuando le tocó, es como que estaba, puse unos puntos, dice la autoridad profética. El manto de Elías representa la autoridad profética y la unción que Dios le ha dado. Al echar su manto sobre Eliseo, está transmitiendo esta autoridad y la unción a su sucesor. Estaba transmitiendo la unción y que iba a ser su sucesor más adelante. De esta manera lo llamó Dios. Y me ponía a pensar cómo Dios nos llamó a nosotros, cómo nos encontró. Dios lo encontró a Eliseo arando la tierra, trabajando. Pero versículos después habla, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Mire cómo tomó esta decisión Eliseo, de lo que estaba trabajando, de lo que estaba arando, y se lo dejó. Pero deja primeramente que me despida de mis padres y te seguiré, le dijo. Ándale, dijo Elías. Se despojó de todo. Y cuando Dios nos llamó del área de la cual te sacó, te llegaste a despojar de esa área, te llegaste a despojar en la cual era la situación que Dios te encontró. ¿Cuál fue la situación en la que Dios te llamó? ¿Dónde te encontrabas tú cuando Dios te llamó? Y te despojaste de lo que estabas haciendo, donde te encontrabas, para seguir a Cristo. Y vemos que acá Eliseo dice que dejó todo por seguir, dice, a Eliseo. Pero miren el 21 que dice, y me llama la atención este versículo, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, de lo que estaba arando la tierra, esos bueyes, y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, dice. Con lo que su instrumento de trabajo para arar la tierra, dice, comenzó a preparar los bueyes, a quemarlo, usarlo como leña para cocer la carne y darle de comer al pueblo, dice. Entonces se despojó de todo, se despojó de sus, como dice, de sus materiales de trabajo para seguir a Dios. Yo me sé entender que tenía de despojarme de todo lo que hay en mí para que yo pueda seguir a Dios. Y cuando él siguió, dice, para darle para el pueblo, y le dio al pueblo para que comiesen, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dejó todo, vendió todo, perdón, en este caso él lo quemó todo, compartió el fruto de su trabajo, de lo que era de su trabajo, para seguir a Cristo, para seguir a Elías, porque Elías tenía la presencia de Dios. En Elías habitaba la unción de Dios. ¿Cuántos sabemos que en Elías estaba la presencia de Dios? Amén. Y la palabra Elías, su significado en hebreo, dice, mi Dios es Yahweh, o Dios
es mi Señor. Dios me dice, mi Dios es Yahweh o Dios es mi Señor. O sea, el Dios de Elías solamente era Jehová de los ejércitos. Y él caminaba con esa presencia de Dios. Aún en el monte Carmelo vemos cuando narra la Biblia, dice que él oró y cayó fuego del cielo. Y cuando él oró, dice 3 años y medio no llovía, y llovía y no llovía. Tenía la unción y la presencia de Dios y el poder de Dios para que cuando él oraba sucedían cosas. Y Eliseo quería caminar con esa presencia. Y pude entender cuando él comenzó a venderlo todo, a quemar el arado y cocinar el buey, los bueyes. Yo me daba a entender que era la señal que dejaba su vida anterior para seguir el camino de Dios. Él dejaba su vida, toda su vida, porque su vida era, como era agricultor, era arar la tierra, sembrar la tierra y cosechar la tierra. Ese era su labor, su trabajo de Eliseo. Pero él dejó todo eso, dejó su vida antigua, su vida pasada. ¿Para qué? Para caminar con Dios. Porque a él no le importó dejar todo eso, porque él iba a caminar con la presencia de Dios y él sabía que cuando caminaba con Dios, Dios le iba a proveer. Amén. Amén. Él no le importó dejarlo todo, porque sabía que venía la provisión de ser de Dios. Aún dice que se despidió de su padre. Se despidió, déjame que ves a mi padre, Señor, ¿no? Y voy contigo. Se despidió. Porque él sabía que el mejor padre que iba a tener, que iba a acompañar y que iba a cuidar, era Dios. Amén. Y ese es el mejor padre que nosotros tenemos. Nuestro mayor proveedor, que se llama Jehová de los ejércitos. Yo pude entender, no así como Eliseo, quizás no quiere decir que dejemos nuestro trabajo, sino que dejemos lo que está priorizando en nuestras vidas y que no permite darle en primer lugar a Dios. Hay cosas todavía en nuestro corazón que estamos dándole prioridades. ¿Cuál será? Quizás el mal carácter. Muchas veces, Señor, yo estoy yendo bien en un momento, pero hay un momento que me gana la vida o el enojo, Señor, el mal carácter me sale, Señor, y nuevamente bajo. Estamos subiendo y bajando. Pero he podido entender en esta semana que me pasaron tentaciones, en esta semana tuve pruebas, gracias a Dios me dio la victoria. Pude entender que solamente Dios era el que me podía ayudar, que me podía socorrer. Amén, iglesia. Amén. Aleluya. Entonces vemos que Él dejó todo eso. Hay orgullo aún en tu corazón que está obstaculizando para que tú pongas en primer lugar a Dios. Tú tienes que dejarlo todo, así como Eliseo dejó todo por seguir a Dios y ser discípulo de Elías y el futuro profeta de Israel. De la misma manera, Dios quiere que dejemos todos nosotros, todas las cosas que nos están estorbando para nuestra vida espiritual, para que tú seas un discípulo de Dios y el futuro profeta de la nación peruana, o el futuro profeta de tu casa. Porque el profeta en aquel entonces era la boca de Dios. Muchos años atrás yo había leído este versículo. Yo le pedía al Señor esa unción que tenía Eliseo, lo anhelaba y lo deseaba. Pero cuando entré y comencé a meditar, después de años, esta palabra nuevamente, y veo en el llamamiento de Eliseo, para que Eliseo tuviera esa unción, primeramente atendió al llamado, obedeció al llamado, se despojó de lo que estaba haciendo y siguió a Elías para ser su discípulo y el futuro profeta de Israel. Entonces nosotros tenemos que despojar y sacarlo todo. Hay a veces que aún queda pequeño orgullo en el corazón del hombre. Cuando te sucede una cosa, te diste cuenta que todavía había orgullo en tu corazón. Esta semana me pude identificar, pero lo que tú tienes que hacer primeramente es identificar qué es lo que se está levantando. Y cuando tú identificas, no dejarlo ahí, sino correr y postrarte delante de Dios y ponerle ese orgullo o ese mal carácter delante de Dios que te pueda quitar o te pueda ayudar a menguar. Pero a veces seguimos con ese orgullo y nos quedamos y nos echamos a dormir así.
En el libro de Santiago dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, y no deis lugar al diablo. A veces nos acostamos sin pedir perdón, nos acostamos airados, nos acostamos enojados, nos acostamos aún con el orgullo. Pero tenemos que sacar eso. Lo identificamos y lo sacamos de nuestras vidas. Yo creía que estaba bien, que no había orgullo en mí. Pero en esta semana, Maroncito, que siempre para limpiando los niños allá en Pacamayo, se me levantó y me habló así, de la nada. Pero yo sé que mi lucha de la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no contra principados, contra potestades. Y me comenzó a hablar feo. Hermano, como que me quise enojar. Y ¿cómo me va a hablar así? Dije yo. ¿Por qué el Señor tanto me ama? Y dije, gracias Señor. La primera la pasé. Otra vez se vino y me comenzó a hablar así en mi cara. Hermano, sin decirte como que quería salir ese viejo hombre, pedirle al Señor, ayúdame. ¿Cómo me va a hablar este así? Ya se aprovecha quizás porque estoy en las cosas de Dios. Mi mente cómo maquinaba. Pero yo al decir eso, estaba demostrando que había orgullo en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo decía, alguien que me pueda hablar así del mundo, quizás yo me hubiese lanzado en ese momento. Pero identifiqué que había un orgullo en mí. Le dije, Señor, entonces sácame este orgullo, lo pongo delante de ti, ayúdame, Señor. Y el Señor me estaba ayudando a identificar muchos factores en mi vida para que yo pueda renunciar y sacarlo de mí, porque Él quiere que nosotros caminemos en su presencia, y no solamente caminemos, sino que vivemos ese fuego en nosotros, para que su presencia viva dentro de nosotros. Entonces, para que yo pueda, estoy caminando en la presencia de Dios, usted y yo estamos caminando en la presencia de Dios, pero para que la unción y la presencia de Dios avive dentro de nosotros, tiene que salir todos esos factores que están obstaculizando para que tú recibas la unción y la presencia de Dios en tu vida. Entonces dije, Señor, aún me falta, Señor, derribar esta fortaleza del orgullo. Pensé que no tenía, pero cuando se me levantó, pero aleluya, cuando Dios permite que sucedan cosas en tu vida, es para que tú puedas identificar la área que aún te falta menguarla, te falta, para que tú lo puedas poner en medio de un ayuno o en medio de oración. Dios permite las cosas, hermana iglesia. Quizás tú puedas decir, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Si estoy buscando de Dios, se aprovechan de mí, dirás, porque estoy ayunando, estoy menguando mi carácter, y se aprovechan de mí. Pero yo voy a entender que Dios permite las cosas para que tú puedas identificar si has vencido en ese factor o todavía no has vencido. Porque Dios es bueno. Dios nos quiere llenar por completo. Pero primeramente Dios tiene que sacar esos factores de nuestras vidas que no nos ayudan, que no ayuda para que la unción de Dios venga sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, amada iglesia? Cristo. A su nombre. Dale fuertes aplausos, amados. Tenemos un momento de calorcito, el frío a veces nos tiene ahí, ¿no? Acorrugados. Amén, gloria a Dios. Puse un punto en el segundo punto: el poder y la autoridad que viene de parte del manto. El manto también simboliza el poder de que Elías tiene como profeta de Dios. Al pasar su manto a Eliseo, Elías estaba delegando esa autoridad y poder a su sucesor, que era Eliseo. Estaba dando. Yo me ponía a meditar de la misma manera cuando Jesús sabemos que cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando fue llevado, dijo, y enviaré un consolador. No nos dejará huérfanos, sino que enviará un consolador para que sea nuestro ayudador aquí en la tierra. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nosotros, y tenemos esa presencia al Espíritu Santo tenemos en nuestras vidas,
¿Para qué? Para que nosotros seamos el sucesor de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Y entonces Jesús tuvo que regresar al cielo para que enviara al Espíritu Santo y pueda habitar en cada persona, en cada creyente, aquella persona que recibe a Cristo, para que nosotros seamos sucesor de Cristo aquí en la tierra. Y eso es lo que estaba haciendo. Al tocarlo estaba diciendo que Elías iba a ser su sucesor, Eliseo iba a ser su sucesor de Elías. Amén. Que iba a tener esa unción, que iba a tener también esa autoridad, ese poder. Y iba a hacer aún mayores cosas que hizo Elías, hizo Eliseo. Más adelante lo vamos a ver. Tercer punto que puse, la continuidad y sucesión. El mandato de Elías, el manto de Elías representa la continuidad y sucesión de la obra profética de Dios. Al pasar su manto a Eliseo, Elías estaba asegurando que la obra de Dios continúe a través de su sucesor, porque la obra de Dios no puede parar. La obra de Dios no puede parar. ¿Qué hacía? Cuando el manto representaba, cuando tocó a Eliseo, representaba una continuidad de la obra de Dios, porque esta obra no puede parar. Esta obra tiene que seguir. La obra que Dios está haciendo en tu vida no puede parar. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir fluyendo. Amén. Amén. Tiene que seguir, amada iglesia. Tiene que haber una continuidad. Así como Elías sabía que iba a ser tomado por el Padre, tenía que dejar un sucesor porque tenía que haber una continuidad. Tenía que haber profeta en Israel y ese profeta iba a ser Eliseo. Porque la obra de Dios, la boca de Dios no podía callar, la obra de Dios no podía parar. Y de la misma manera Dios nos está llamando, que su obra no puede parar. ¿Y cuáles eran las obras que hacía Jesús aquí? Enseñaba, predicaba, sanaba enfermos, hacía milagros, hacía muchas señales y prodigios aquí en la tierra. Y de la misma manera, Elías también hacía muchas cosas grandes, maravillosas, porque tenía el poder de Dios y la unción de Dios, y quería dejar esa unción a Eliseo, para que también el pueblo de Dios pueda ver que aún había profeta en el pueblo de Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el cuarto punto puse la transmisión de la unción. El manto de Elías nos enseña sobre la transmisión de la unción y la autoridad de una generación. El manto de Elías nos enseña que sobre la transmisión de la unción que iba a ser transmitido en Eliseo, y esa autoridad, porque iba a haber una nueva generación que tenía que escuchar la voz de Dios. Y de la misma manera nosotros. El Señor nos transmitió de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que usted y yo tengamos esa unción y esa autoridad, porque hay una nueva generación que se está levantando para que pueda escuchar la voz de Dios. Pero para que pueda escuchar la voz de Dios tiene que usar nuestras vidas. Amén. Amén. Dios nos está llamando porque Él quiere que nosotros seamos el sucesor de Cristo aquí en la tierra. Porque Él nos ha dado ese manto. Hoy en día representa al Espíritu Santo en nuestras vidas, la cual te da la presencia de Dios, la cual te da la unción, la cual te da la autoridad y el poder en nuestras vidas. Ese manto era algo simbólico, físico, pero ahora ese manto representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. Representa al Espíritu Santo. Y otro, como subtítulo, puse la continuidad de la obra de Dios nuevamente, que es la historia del manto de Elías, que nos recuerda que la obra de Dios es continua y que Él tiene un plan para cada generación. La obra de Dios es continua en nuestras vidas, cada día. Tiene que continuar, esta obra no va a parar. Hay un corito, no sé si han escuchado ese corito que dice, ¿no? Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Que el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El
su Santo Espíritu, amada iglesia. Esta obra que tiene en tu corazón no puede parar. Tiene que seguir porque van a salir los males. El Señor quiere sanarte por completo. Quiere ser la obra perfecta en nuestras vidas. Él no quiere que su hijo siga viviendo con enfermedades, que su hijo no siga viviendo en pobreza y escasez. Sino quiere que sus hijos sean sanos del alma y sanos físicamente. Amén. Amén, iglesia. Amén. Sí, dijo, los curaré. No dijo, y les traeré medicina, dijo. Los curaré. Y les revelaré abundancia de paz, decía. Amén. Él vino a sanar, a restaurar a su iglesia. Pero para eso tenemos que dejarlo todo, así como Eliseo dejó todo. Yo decía, Señor, ¿qué me falta, Señor? Porque quiero de esa presencia tuya, quiero de esa unción, anhelo esa presencia, así como Eliseo anhelaba de la presencia, de la unción que tenía Elías. Y mire, vamos a la Segunda de Reyes, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Aquí el título dice, Eliseo sucede a Elías. Versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendió pues a Betel. Mira, ¿qué le dijo? Quédate aquí, le había dicho Elías. Pero Eliseo le dijo, vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. No lo quiso soltar. Si seguimos leyendo en el versículo 4, dice, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Nuevamente le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía ese deseo, esa convicción de tener la presencia y la unción que tenía Elías. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, desear esa unción. Aún Jesús dijo, y ustedes harán mayores cosas que yo. Y Él nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado de su presencia. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Más llenura espiritual, más llenura del Espíritu Santo, más unción de Dios. Pero para que usted y yo podamos recibir más unción de Dios, tenemos que despojarnos de todo. Despojarnos de todo. Eliseo se despojó de su trabajo, dejó todo y encima dice quemó con el arado que estaba arando la tierra, lo quemó, dejó. Yo me puse a meditar, Señor, él dejó todo. Dejó su vieja vida, su antigua vida, por seguir y caminar contigo. Y con esa herramienta él trabajaba. Pero él estaba seguro que si caminaba con la presencia de Dios, nada le iba a faltar. Por eso no le importó, no lo dudó. La Biblia dice, no lo pensó, mañana te voy a seguir, déjame que trabaje un mes más y pueda yo recaudar dinero para poder no solventarme durante los días que te voy a seguir. No, él lo dejó todo. Aún lo compartió, dice, con el pueblo. ¿Por qué? Porque entendió el llamado de Dios en su vida. Nosotros estamos entendiendo el llamado de Dios en nuestra vida, amada iglesia. Amén. Dios nos ha llamado a santidad, a pureza, a santificación. Dios te ha llamado para que tú seas portador aquí en la tierra, tú seas la boca de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha llamado para que nosotros anunciemos las buenas nuevas allá en la calle del mundo. Dios nos ha llamado para sanar enfermos, amada iglesia. Amén. Para libertar a los cautivos. Dios nos ha llamado, amada iglesia. Tenemos una labor, un encargo muy grande y muy bonito que nos dejó Dios. Pero la cosa es cómo tú estás atendiendo a tu llamado. Y Eliseo anhelaba estar con la presencia de Dios, caminar con la presencia de Dios, porque Elías tenía la presencia de Dios. Donde él iba, él no quería separarse, él quería ver lo que hacía él. ¿Qué es lo que hacía él para tener esa presencia? Yo me imagino quizás no dormía, quizás todo el tiempo ahora estaba mirándole a Elías. ¿Qué es lo que él hacía para que tenga esa presencia, ese poder de Dios?
Y la Biblia no habla quizás de cuando estaba orando, cuánto tiempo ha orado, pero yo me imagino para que tenga la presencia de Dios, ha pasado horas y tiempos orando, entrando en la intimidad de Dios. Y eso es lo que comenzaba Elías a palpar y ver en él. Es por eso que no quería dejarlo un momento. Él quería ver lo que él hacía. Y de la misma manera nosotros, donde hay la presencia de Dios, nosotros tenemos que ir. En medio de la alabanza está la presencia de Dios. Usted vaya y métase en la alabanza y entra en la presencia de Dios. Si en medio de la oración está la presencia de Dios, usted vaya y entra en la adoración y entra en la presencia de Dios. Que Dios comenzará a derribar esa fortaleza de nuestras mentes y de nuestras vidas, que muchas veces nos obstaculizan. Un momento estamos así arriba, levantando, subiendo 13 escalones, y un momento por algo insignificante bajamos nuevamente y empezamos a escalar un escalón nuevo, un recién primer escalón. Pero que estamos en el 3, 4 escalón, regresamos al primero. Por algo insignificante. Yo me he dado cuenta que hay cosas insignificantes que le damos más prioridad y vemos que es algo grande que no podemos pasar. Sino que usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Amén. Y sobre todo aprender a identificar qué es lo que te está moviendo o qué es lo que te está estancando. ¿Qué es lo que nos está estancando? ¿O qué no está permitiendo que la unción de Dios derrame sobre mí y yo pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo? Porque Jesús, en su palabra dijo, ¿no? Juan el Bautista, la verdad, bautizó en agua, pero yo bautizaré en el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista todavía lo dijo. En Mateo 3 habla y dijo, ¿no? Ciertamente yo bautizo en agua, dijo, para arrepentimiento. Pero tras de mí viene alguien más poderoso, dijo. Más poderoso, que no soy digno ni de ponerme su calzado, dijo. Que lo bautizará en fuego y espíritu. Lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Él quiere bautizar a su iglesia, pero primeramente tiene que sacar eso de lo que hay en nosotros. Yo sé que día a día batallamos con el mal carácter. Y ese es el que está el día a día con nosotros. Quizás con el trabajo, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los primos. Pero siempre está ahí. Pero el Señor nos ha dado con su Espíritu Santo el dominio propio para poder dominar el carácter. Si tú quieres escalar profundidades, tienes que aprender a dominarte tú mismo. Y me hizo recordar una palabra cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque nosotros somos los causantes de avivar o apagar el fuego. Nadie más, nosotros mismos somos el causante. Porque la persona puede venir y decirte, ofenderte, pero está en ti si tú recibes la ofensa o no lo recibes. Entonces tú eres el causante de avivar o apagar el fuego en ti. Tú eres el causante de subir o bajar espiritualmente. Acá no hay nadie que le echemos la culpa. Nosotros somos. Por eso el apóstol Pablo le dijo: cuídate de ti mismo, le dijo, porque tú serás el causante de la situación que te puedas encontrar mañana. Tú eres el causante. ¿Cuál será tu destino? O sea, somos nosotros mismos. Amén. Amén. Y comenzaba a meditar esta palabra y me hacía también ver acerca de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y más hablaba acerca más menciona a Pedro, a Juan y a Jacobo, Santiago. Y me ponía a identificar a Elías, y Eliseo no quería soltarse de Elías. Pedro, Juan y Jacobo siempre caminaban con Jesús, aun cuando fueron a sanar a la hija de Jairo. Dice que estaban en su casa, pero no permitió entrar a nadie más, sino permitió entrar a Pedro, a Juan y a Jacobo. Yo me preguntaba, meditaba en mí y decía, ¿por qué escogía más a ellos? Porque yo conocía los corazones y sabía que ellos tenían esa necesidad de aprender de lo que el maestro estaba haciendo. Porque ellos que verdaderamente querían hacer discípulos de Jesús. Y un discípulo es alguien que se ha entregado a Jesucristo por completo.
que también es alguien que ama al Señor y que está completamente dedicado a Él. Un discípulo que solamente está enfocado en Cristo Jesús, que se ha negado a sí mismo, que ha negado sus comodidades, ha negado de sí mismo, se ha negado. Un discípulo ha dejado todo y seguir a Cristo. Y eso es lo que hizo Eliseo. Dejó todo por seguir y ser discípulo de Elías, porque Elías tenía la presencia de Dios. Y nosotros ahora somos los discípulos y seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que un día podamos tener esa presencia y esa unción de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Mire, sigamos cuando dice en el 9. El 9 dice: cuando haya pasado, Elías iba a ser tomado, Elías. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué anhelaba? ¿Qué anhelo y qué deseo tenía Eliseo? Una doble porción del espíritu de Elías. Y esa es la visión que nuevamente Dios me hizo tomar hace muchos años, que no, yo anhelaba y deseaba esa doble porción de la unción del Espíritu Santo en mi vida. Y ese anhelo, ese deseo tiene que estar en cada uno de nosotros, amada iglesia. Y si vemos versículos más, el capítulo más, pasaje más adelante, y vemos cuando Eliseo recibe esa doble unción, esa doble porción del espíritu de Elías, Eliseo hizo grandes cosas, amada iglesia. Él hizo grandes milagros. Aún dice que al capitán de Siria, a Naamán, le dijo que se bañara al río Jordán y 7 veces se bañara y se iba a repadecer la lepra, y se desapareció. Aún hizo que el hacha que cayó en un río explotara. Aún no hizo que cese el aceite de la viuda. Aún cuando estaba muerto, dice que cayó muerto encima de los huesos de Eliseo y el muerto revivió. Tuvo una unción muy poderosa en su vida. Y esa unción poderosa es la que Dios nos quiere depositar en cada uno de nosotros. Amén. No sé si está entendiendo, amada iglesia, pero lo que yo anhelo y deseo es esa doble unción del Espíritu Santo. Y esa unción es la que nos va a sanar. Esa unción es la que nos va a santificar cada día, porque Cristo viene pronto. Y Dios te quiere encontrar lleno de esa unción, que tu lámpara esté lleno de ese aceite, de esa presencia de Dios, para que cuando Cristo venga te encuentre lleno, no vacío, y puedas ir con Él. Y podemos estar en su presencia. Y dijo Jesús: y yo vendré por mí mismo. Y Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, porque Él era Dios. Él tenía los espíritus de Dios. Si viene por sí mismo lleno de unción, Él quiere encontrarnos llenos de esa unción también en nosotros. Pero tenemos que anhelar, amada iglesia, visionar, desear. Así como Zaqueo anheló, deseó en su corazón ver a Jesús. Llegó a lograr que Jesús lo viera. Él solamente quería verlo, pero tuvo ese deseo y Jesús le dijo: baja, Zaqueo, que esta noche voy y poso en tu casa. Solamente fue a conocerlo, pero Jesús vio ese deseo en su corazón, que no solamente tocó a Eliseo, sino que también tocó en su casa, su familia, tocó su vida. Amén. Amén. Y así, de la misma manera como Eliseo caminaba con Elías, cuando me pude también a meditar, cuando llamó Jesús a Pedro, comencé a ver el versículo de Mateo 2:4. Cuando llama a Pedro, lo llama a Andrés, a su hermano, dice que estaba junto a la orilla. Llama a Pedro, a Andrés, su hermano, dice que lo dejó todo y lo siguió al maestro. Y de ahí caminó, dice, más allá, y encontró a Juan y a Jacobo. También lo dejó y fueron a seguir al maestro para convertirse en sus discípulos, para que ellos sean
el futuro profeta de esa nación, la futura boca de Dios en esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros seamos verdaderamente discípulos de Cristo. Verdaderamente discípulos de Cristo, amada iglesia. No es que nosotros hayamos escogido a Dios o que nosotros le hayamos elegido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Él nos eligió. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Entonces, acá vemos que no fue Elías, sino que Dios le mandó a Elías a que llamara a Eliseo. No es la persona que a ti quizás un vecino, un pariente te invitó para que vinieras a la iglesia. No es que la persona, sino es que Dios te llamó y te escogió para que tú seas el día de hoy su discípulo y su sucesor aquí en la tierra. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para terminar, pude entender como me puso como este título. Atiende, me decía el Señor en mi boca, en mi mente, en mi interior, decía, atiende tu llamado y camina con la presencia que recibirás. Pronto recibirás la unción de Dios. Entonces, atendemos al llamado de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno, nos ha escogido. Aún Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Él nos formó, Él nos conoció antes. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos profetas el día de hoy en esta tierra. Para proclamar y ser la boca de Dios en esta tierra. Pero para ello, hermana iglesia, tenemos que ir sanando y sacando lo que hay en nosotros. Y siempre pueda usted y yo identificar qué es. Pero recuerda que Dios va a permitir circunstancias en tu vida que se levanten o que se muevan para que tú identifiques eso. Y pídele al Señor que te abra ese sentido espiritual, que puedas entender. No digas, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué a mí? Identifica, ¿te falta o no te falta? ¿Has vencido o no has vencido? Ahí tú vas a identificar. Si no te llama la atención, no te alteraste, no te enojaste, es porque te estás venciendo. Dios te está dando la victoria. Amén. Pero si se levanta ese viejo hombre, porque aún no hemos vencido. Entonces en ese momento nosotros tenemos que hacer ¿qué? Doblar nuestras rodillas, clamar al Dios del cielo que venga a nuestra ayuda y sea nuestro socorro. Como dijo David, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro pronto auxilio, amada iglesia. Dios es bueno. Estaba meditando esta palabra y me hablaba, me confortaba a mí mismo. Y se la quería compartir. Se la quería compartir porque yo sé que usted y yo anhelamos la presencia de Dios. Yo sé que usted y yo anhelamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero en esta línea el Señor nos dice, para que tú recibas, despójate todo de ti. Despójate todo lo que hay dentro de ti, lo que está obstaculizado, o lo que le está dando la prioridad en tu vida antes que a Dios. Yo sé que nosotros somos inteligentes y Dios nos ha dado esa sabiduría y podemos identificarnos y poder analizar y poder cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos ir a la iglesia para poder orar y dar gracias a Dios. Cuando usted y yo caminamos en la presencia de Dios, los males salen. Antes de que yo venga a dar la palabra, el día de ayer en la noche me dio me quedaba dando unos escalofríos, me dolía la cabeza
Mi nariz estaba congestionada, comenzaba a chorrear. Decía, Señor, pero dice tu palabra, donde está tu presencia, hay sanidad y liberación. Y si tú me has llamado a compartir tu palabra, Señor, tú me sanarás. En esta noche, Señor, yo quiero entrar, decía, en tu presencia, y que tu presencia sea secando todo en mí y sea sanando por completo. En la mañana me levanté un poco mejor y dije, Señor, estoy sano por tus llagas. Y en la mañana me levanté y me quiso doler más fuerte que en la noche, que en la madrugada. Dije, Señor, yo estoy sano. Si tú me has llamado a llevar a predicar tu palabra, Señor, tú me sanarás en esta hora. Pero entraré en tu presencia, porque en tu presencia hay milagro. Mamá de iglesia, y se me fue todo. Yo dije en la actividad de hija anoche, dije, me hice tomar una pastilla mejor para amanecer bien. Y comencé a ejercitar mi fe, a avivar mi fe, y que mi fe me pudiera sanar. Y lo que Dios está llamando, que cada uno de nosotros ejercitamos esa fe, avivemos esa fe que Dios, y esa fe nos sanará, esa fe nos irá limpiando, esa fe nos irá libertando en la presencia de Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, maravilloso Dios, precioso Jesús, precioso y bello y hermoso Espíritu Santo, tu presencia está aquí, Señor. Aquel manto que tocó Eliseo, que representa el Espíritu Santo, es aquel Espíritu Santo que en esta mañana te quiere tocar, la cual tocó mi vida, me está sanando, me está limpiando, me está ayudando a dominar mi carácter, a doblegar mi orgullo, a reconocer mis faltas. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Usted no ve a la persona, quizá pueda ser un gran pastor, un gran profeta, un usado por Dios. Usted déjese ministrar por el Espíritu Santo. Usted déjese tocar por el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que obrará en su vida. Porque es aquel mismo Espíritu Santo que está obrando en mí y sé que está obrando en ustedes. Pero así como Eliseo, proponga en tu corazón dejarlo todo, dejar las prioridades, dejar lo que le estaban dando en primer lugar, quizás tu trabajo, tu casa, tu negocio, tus comodidades. Deja todo eso y ven al pie del Maestro, y ven a los brazos de Jesús, que hoy quiere que tú seas bautizado y llenado de su Espíritu Santo. Pero comienza a renunciar. Señor, yo pongo delante de ti mi debilidad. Señor, yo pongo delante de ti mi mal carácter, mi orgullo. Yo pongo delante
aguas, entre, sumérjase entre esas profundidades, donde en aquellas profundidades usted recibirá el toque del Espíritu Santo. Así como la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto del Maestro, dijo que si tan solamente tocare, dijo, seré sana. Y de ese manto salió el poder y recibió la sanidad. Comienza a visualizar, iglesia. Comienza a dejarse ministrar por el Espíritu Santo. Quite todo pensamiento y enfóquese más a la presencia de Dios. ¿Qué será? ¿Qué será el que te ayudará? ¿Qué será que ponga en ti ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio en nosotros? Señor, yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú pongas corazones entendidos en este lugar, Padre Santo. Corazones entendidos, Señor, que aprendan a discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, Señor. Que tu iglesia, Señor, tenga ese corazón entendido para que pueda identificar, Señor, aún los factores, Señor, que han estado obstaculizando para su crecimiento, Señor. Te pido corazón entendido, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú avivando cada día ese fuego en cada uno de nosotros. Porque tú has llamado, Señor, a una iglesia activa, a una iglesia viva, Señor, a una iglesia llena de tu presencia, Padre. Porque señales hay. Señales hay, amada iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Él viene por una novia ataviada, por una novia sin manchas y sin arrugas. ¿Cómo te encuentras en este día delante de Dios? Que si hoy fuera la venida de nuestro Señor Jesucristo de regreso, ¿te quedarías o iríamos con Él? Aviva ese fuego, que no se apague en ti. No permitas que nada pueda apagar ese fuego en ti, sino que sea llena como aquella lámpara de aquellas 5 vírgenes prudentes. Esas lámparas sean encendidas, porque Él viene por una iglesia llena de su presencia. Él viene por una iglesia en santidad, por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Señor, yo sé, Padre amado, que tu palabra, Señor, la cual tú enviaste, Señor, que producirá, Señor, y crecerá en la vida de tus hijos, Padre Santo. Señor, que tu poderosa palabra nos pueda guiar, que tu presencia y poderosa unción, Señor, pueda podrir todo yugo de esclavitud en sus vidas, toda maldición de generacionales que se levantaron, todos los altares que se levantaron en nuestras vidas sean derribadas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda gloria y toda honra sea para ti. Y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria